Docker Compose es una herramienta para definir y ejecutar aplicaciones multicontenedor, pero seguro que te preguntas, ¿qué es un contenedor? Para entenderlo vamos a echar un vistazo a Docker. Docker es una plataforma para desarrollar, distribuir y ejecutar aplicaciones. Docker separa las aplicaciones de la infraestructura donde se ejecutan. Supongamos que quieres desarrollar una app web en una versión específica de Node.js. Docker posibilita que desarrolladores con diversos sistemas operativos ejecuten la misma aplicación, asegurando la consistencia en el entorno de desarrollo. Docker muchas veces es confundido con una máquina virtual. Sin embargo, Docker tiene una gran diferencia. Mientras que las máquinas virtuales suelen ser bastante toscas, ya que emulan todo el sistema operativo por cada máquina virtual, Docker utiliza contenedores que comparten el núcleo del sistema operativo, lo que ofrece una mayor eficiencia. Ya sabemos que Docker nos permite empaquetar nuestras aplicaciones en un contenedor, pero ¿qué es realmente esto? Bien, nosotros tenemos nuestro código fuente. Ese código fuente lo queremos convertir en una imagen de Docker. Para poder crear una imagen necesitamos un Dockerfile. Una imagen de Docker no es más que una plantilla para crear contenedores de Docker. Las imágenes las podemos guardar tanto en nuestro sistema de archivos como en la nube. Para que no se pierdan los datos que tiene un contenedor, podemos añadirle un volumen. El volumen guarda los datos independientemente de los contenedores. Si se borra un contenedor, los datos siguen guardados en el volumen. Bien, Docker funciona como un cliente-servidor. En este caso, a la izquierda tenemos el cliente, en el que se pueden ejecutar una serie de comandos. El host de Docker normalmente lo tenemos en nuestra máquina, sin embargo nos podemos conectar por SSH a otra máquina. En el host tenemos el Docker Daemon, que es el demonio de Docker. Él se encarga de gestionarlo todo. Si queremos utilizar una imagen que esté en Internet para una base de datos, como por ejemplo una imagen de Mongo, podemos hacer un Docker Pool. Esto nos descargará la imagen que está guardada en el registro de Docker Hub, en la nube, a nuestro host. También podemos construir nuestra propia imagen. Para ello utilizaremos un Dockerfile, que lo veremos más adelante. El comando docker run nos permite crear contenedores a partir de una imagen o plantilla. En este caso, las imágenes pueden estar tanto en local como en el registro de Docker. Veamos cómo podemos dockerizar una aplicación. En primer lugar, tenemos que tener el código fuente de la aplicación. Después crearemos un Dockerfile, un archivo que nos ayudará al siguiente paso, construir una imagen. Por último, ejecutaremos la imagen creando así un contenedor. Para este ejemplo, he creado una aplicación muy simple, con Node.js y Express. Lo único que hace esta aplicación es mostrarte un bienvenido. En el archivo index.js hemos importado Express. Hemos añadido un método get que nos devuelve la página HTML. Y por último, hemos puesto a escuchar en el puerto 3000. En este archivo JSON es donde se guardan las dependencias. En este caso, ha aparecido la dependencia Express. Además, hemos configurado un script llamado start que ejecuta node index.js. Pasemos ahora al Dockerfile. Este archivo le dice a Docker cómo tiene que construir nuestra imagen. Para empezar, no partimos de la nada. Vamos a utilizar una imagen que ya existe, la de Node, porque nuestra aplicación utiliza Node. El siguiente paso es opcional. Vamos a setear el Working Directory a opt/app. Podríamos dejarlo por defecto y no pasaría absolutamente nada. El siguiente comando, copy, añade el código fuente al directorio de trabajo. Es decir, cuando el contenedor se ejecute necesitará tener el código fuente, pues eso es lo que hace este comando. El siguiente comando es run npm install. Esto lo que hace es instalar las dependencias de Node. El siguiente paso es expose. Con expose vamos a exponer el puerto para que pueda recibir peticiones en el puerto 3000. Por último, el comando cmd. Este comando lo que hace es ejecutar lo que está entre corchetes una vez se haya creado el contenedor. Cuando el contenedor se ejecute, queremos que haga npm start para que el servidor empiece a escuchar en el puerto. Una vez escrito el archivo Dockerfile, vamos a construir nuestra imagen. Esto es tan sencillo como utilizar Docker Build. En nuestro caso hemos utilizado la opción "-t" para indicar el nombre de la imagen. Si queremos subirla a Docker Hub, lo normal es que pongamos nuestro usuario seguido del nombre de la imagen, seguido de la versión. Tras esperar un ratito a que se construya nuestra imagen, ahora vamos a ejecutarla. Para ello es tan sencillo como usar el comando docker run y el nombre de la imagen. Sin embargo, hay unas cuantas opciones que son interesantes. La opción "-e" permite setear variables de entorno. Por ejemplo, en nuestra aplicación, el puerto era configurable. En nuestro caso, vamos a utilizar el puerto 3333 en vez del 3000. "-p" es una opción que deberíamos pararnos un poco a verla. Lo que hace es un enlace entre el puerto de nuestro host y el puerto del contenedor. Es decir, la aplicación se está ejecutando dentro del contenedor, en el localhost interno del contenedor. Sin embargo, no es el mismo localhost el que está dentro del contenedor que nuestro localhost. Para que puedan comunicarse necesitamos bindear los puertos. A la izquierda está el puerto de nuestro localhost, es decir, del host, del
PC que estamos usando y a la derecha tenemos el puerto en el que está escuchando la aplicación dentro del contenedor. "-d" es una opción que nos permite ejecutar este comando sin que nos bloquee la consola, es decir, la ejecuta en modo detach. Una vez esté nuestro contenedor en ejecución, para pararlo es tan sencillo como ejecutar docker stop y el nombre del contenedor. Y para volver a encenderlo, lo mismo, podemos usar el comando start. Si ahora vamos a localhost 8080, podremos ver nuestra aplicación desplegada. Bien, ya sabemos empaquetar una aplicación, pero ¿qué pasa si yo tengo varias aplicaciones? ¿Qué pasa si utilizo microservicios? En este caso tenemos un frontend, un backend y una base de datos. Para arreglar este problema surge Docker Compose. Veámoslo. Esta es la aplicación que vamos a usar como ejemplo. En la aplicación existe una landing page que nos permite dos opciones: mostrarnos un listado de frutas o popular la base de datos con más frutas. Todo el código fuente lo podéis encontrar en la carpeta de la parte 2 del repositorio de este tutorial. Bien, ¿y cuáles son los pasos para orquestar contenedores con Docker Compose? Bien, pues igual que antes, en primer lugar tenemos que tener los microservicios programados. Después crearemos un archivo de configuración YML y por último desplegaremos la infraestructura. Este es el código fuente que vamos a emplear. Vemos que tenemos dos microservicios: el frontend, encargado de mostrar las vistas al usuario, y el backend, encargado de comunicarse con la base de datos de Mongo. Bien, si ya le habéis echado un vistazo al código fuente, vamos a construir el archivo de configuración. En este caso, el Docker Compose Local YML. Como veis, lo he llamado local, porque podemos tener diferentes archivos dependiendo del entorno. Uno para local, otro para producción, etc. En primer lugar, indicaremos la versión de Docker Compose. La sintaxis cambia respecto a las versiones, por eso es importante que definamos una. Hay tres partes importantes en el documento: los servicios, los volúmenes y las redes. Empecemos por los servicios. Nuestro primer servicio es el de Mongo. Le podemos asociar un nombre al contenedor y, en vez de construir una imagen nosotros, utilizamos una que está en Docker Hub, en este caso Mongo, la versión 6.0. Lo vamos a añadir a una red de backend para que se pueda comunicar con el microservicio de backend. Por último, vamos a añadirle un volumen para persistir los datos. Hay que tener en cuenta que al borrar un contenedor se borran todos sus datos porque están guardados en memoria. Por eso, si añadimos un volumen, aunque borremos el contenedor, no se perderán los datos. Bien, aquí tenemos cómo funciona el almacenamiento en un contenedor. Como vemos, las cosas se guardan en memoria y una vez que se borra un contenedor, se pierden todos los datos. Sin embargo, tenemos dos opciones para persistir los datos: los volúmenes y los bind mounts. En este caso hemos utilizado un volumen, lo cual guarda los datos dentro del área de Docker. Más adelante veremos para qué sirve el bind mount. Pasamos ahora al otro microservicio, el backend. Le hemos vuelto a poner un nombre, pero en vez de coger una imagen, la vamos a construir. La vamos a construir a partir del Dockerfile. Esto es lo primero que hacíamos en la primera parte del tutorial. Tened en cuenta que estamos en local, por tanto podemos construir nuestra imagen. Sin embargo, en nuestro Docker Compose de producción probablemente ya tengamos creada la imagen y subida a Docker Hub. Por lo tanto, pondríamos el nombre de la imagen en lugar de construirla. El siguiente apartado es el de los puertos. Como vimos en la primera parte del tutorial, estamos bindeando el puerto 4000 de nuestro host al puerto 4000 del contenedor de Docker. Para poder comunicarnos con la base de datos de Mongo, le añadimos la red de backend. Recordad que esta red es una red que hemos definido nosotros. Por último, le añadimos el depends on. Esto hace que no se pueda construir este contenedor si no se ha construido primero el de Mongo. Vamos con el último microservicio, el frontend. Le volvemos a añadir un nombre de contenedor. También realizamos un bindeo de puertos. En este caso, el 80 lo bindeamos con el 3000. Eso significa que si accedemos a localhost, porque localhost por defecto está en el puerto 80, directamente accederemos al frontend. En build especificamos de dónde se va a construir. En este caso se va a construir desde la carpeta frontend, en el que hay un Dockerfile, y Docker Compose se encargará de construirlo de la misma forma que nosotros lo hicimos en la primera parte de este tutorial. Y por último viene la parte más interesante. Vamos a añadir un bind mount, que es distinto a un volumen. El bind mount relaciona una parte de nuestro sistema de archivos con una parte del contenedor. Esto nos permite que si hacemos un cambio en nuestro código fuente, se realice ese cambio también dentro del contenedor que se está ejecutando, sin necesidad de reconstruir la imagen. Por último, vamos a configurar los volúmenes y las redes. En este caso no vamos a utilizar ninguna configuración extra. Sin embargo, hay un montón más de opciones que se pueden utilizar. Os recomiendo que veáis la documentación de Docker para más información. Aquí podemos ver la infraestructura desplegada. Como vemos, arriba nos indica que es un Compose. Y tenemos nuestros tres microservicios. El frontend está disponible en localhost 80, aunque internamente sea el 3000. El backend está en el puerto 4000, sin embargo, no hace falta que nos conectemos a él, ya que el frontend se encarga de llamar al backend.
Y por último, tenemos Mongo, que no tiene ningún puerto expuesto, porque se comunica con el backend a través de la red interna de Docker. Y así queda desplegada nuestra aplicación. Como veis, tenemos la landing page que nos lleva tanto al listado de frutas como a popular la base de datos. Al haber hecho un volumen, no se pierden los datos aunque borremos los contenedores. Si queréis probar qué ocurre cuando no tenemos volumen, solo tenéis que borrarlo del archivo IML. Cuando borráis los contenedores y volvéis a hacer el Docker Compose app, los datos se han perdido. Antes de terminar este tutorial, me gustaría comentaros una cosa que no hemos utilizado, pero que estaría muy bien que le echarais un vistazo. Existen unos archivos de entornos llamados .env. En ellos se guarda información que no podemos subir a un repositorio, como por ejemplo un token de GitHub o una contraseña. Sin embargo, hay veces que necesitamos utilizar esos datos en nuestra aplicación. Este tipo de archivos de entorno suelen estar en el gitignore, por lo que no se suben nunca a un repositorio. Si queremos utilizar archivos de entorno con Docker Compose, es tan sencillo como añadir environment dentro del servicio. Dentro ponemos el nombre de la variable igual a $, y entre llaves el nombre de la variable que está en el .env. Esto permite que dentro del código podamos utilizar process.env, el nombre de la variable, para lo que necesitemos. Para ejecutar el Docker Compose app, tan solo tendremos que añadir la opción "-env-file", seguido de la ruta donde se encuentre el env. Y hasta aquí este tutorial de Docker Compose. Espero que te haya sido de utilidad y nos vemos pronto.